Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en el curso de Historia General del Perú, o Historia del Perú, como les gusta llamarles, perdón. Soy el profesor Miguel Aliaga y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del primer militarismo, ¿ok? O inicios del Perú en la República. Este periodo inicial, obviamente que se da desde el año 1827 y 1872, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Bien, ahora sí. Este primer militarismo, como les dije, tiene un periodo de 1827 a 1872. Una de las causas fue la debilidad de la clase dominante peruana y el prestigio de los militares, ¿no? Seguido durante la Guerra de la Independencia. Durante estos años, obviamente que nos gobiernan los militares que pelearon en la batalla de Ayacucho y por eso también se le llama siglo de los Ayacuchos. ¿Ok? Este primer este término se podría decir de primer militarismo, ¿no? El militarismo de la victoria, fue acuñado por la ilustre, en este caso, historiador tagneño Jorge, en este caso, Basadre. Uno de los datos generales que tenemos que tener en cuenta antes de poder iniciar con este tema es que obviamente la denominación es primer militarismo, militarismo de la victoria. La cronología es del periodo de la historia del Perú republicano entre 1827 y 1872. Su inicio fue el 22 de agosto de 1827, ¿no? Que inicia con el caudillismo militar, y su final fue el 20 de abril de 1845, que en este caso se da la culminación, perdón, de la prosperidad falaz. ¿Ok? Los periodos de primer militarismo obviamente que se dividen en tres, que de 1827 a 1844 se da el caudillismo militar, de 1842 a 1844 se da la anarquía militar, y de 1845 a 1872 se da la prosperidad falaz. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar del caudillismo militar de 1827 a 1844. Aquí habla de algunas características del caudillismo, ¿no? Políticamente habla de que se mantienen los caudillos militares en el poder a través de los golpes de estados que se estaban produciendo. Y es aquí que se produce el segundo debate político de nuestra historia, en el que se discuten las características de gobierno y se enfrentan los, en este caso, autoritarios, quienes defienden el orden, y la aristocracia, manejando en este caso desde el punto ejecutivo, que son los defendidos por Gamarra, José María Pando, Felipe Pardo y Aliaga. ¿Contra quiénes? Contra los liberales. Quienes estos eran, obviamente, eran los que defendían el control del Estado desde el poder legislativo, ¿no? En la defensa de González Vigil y de Luna Pizarro. ¿Ok? Estas son las características, en este caso, de los confrontamientos de forma política entre el Ejecutivo, quienes estaban, en este caso, los defendidos de Gamarra, contra los liberales, que defienden el control del Estado desde el poder legislativo. ¿Ok? El orden y aristocracia versus directamente el control del Estado desde el poder legislativo. Ahora, el segundo debate político peruano, obviamente que se discuten las características del gobierno, ¿no? Como les dije hace un momento, como estuvimos leyendo en la pizarra virtual, teníamos la defensa del poder legislativo y la defensa del poder ejecutivo a través de los autoritarios y los liberales. ¿Quiénes estaban allí? Luna Pizarro, González Vigil, Francisco Mariátegui, Agustín Gamarra, José María Pando, Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ok? Ahora, dentro de la economía, se hablaba directamente de la dependencia hacia Inglaterra, ¿no? Que es parcial debido a nuestra inestabilidad.
La actividad económica más importante es la minería, que se constituye en una de las grandes expectativas de la naciente república que teníamos de nuestro Perú. Y la base de nuestros ingresos, sin embargo, se conseguía gracias a los impuestos que pagaban los indios, el tributo indígena, y los comerciantes que estaban establecidos desde las aduanas y las alcabalas. Durante este periodo del caudillismo, también la cultura tomaba parte, ya que se desarrollaba la corriente literaria del costumbrismo y el criollismo con Felipe Pardo y Aliaga y don Manuel Asensio Segura. Como podemos notar, Ñacatita, ¿verdad? En el Teatro ENAE, ¿no? En Lima, en marzo 1867, perdón. En el Teatro Universitario de San Marcos. Una representación del costumbrismo y criollismo, en este caso que era representativo a lo que era la cultura del periodo del caudillismo. ¿Qué pasamos con la demarcación territorial? Que aquí, obviamente, nosotros ganamos el Alto Perú, Maynas y Guayaquil, y se pierde Jaén, ¿no? Dentro de este virreinato a fines de los periodos del siglo y conflictos que se tenían entonces fuera de lo que era la independencia. ¿Ok? Aquí teníamos, y algo que podemos leer y nos llama la atención es el uti Posidetis y el ita Posidatis. Es algo que vamos a hablar un poco más adelante porque es un poco complejo de poder entender. Ahora sí, las características del Perú a inicios de la República. Teníamos el sector productivo que se encontraba paralizado. ¿Ok? El tributo indígena era uno de los principales ingresos del Estado. Y aquí se mantenía aún la servidumbre y la esclavitud. Obviamente que existía escasa población, menor a 1,5 millones, y solo votaban los varones alfabetos. Los votantes, en este caso, tenían que poseer propiedades o una buena economía. Y las pugnas entre militares se daba, ¿no?, entre los conservadores y los liberales, que en este caso los acabamos de ver. La delimitación de fronteras, ¿no?, se daba en lo que ahorita les voy a remarcar, que era en este caso una delimitación, entre el UTI y el ITA. Ahora, para poder entender un poco más de este periodo, ¿no?, de las causas del primer militarismo, hablamos del caudillaje militar en los inicios de la República del Perú, que se genera como consecuencia de una falta de una clase civil orgánica. Sobre todo, en este caso, del prestigio ganado por los caudillos tras la guerra de la independencia, que eran llamados los mariscales de Ayacucho. La falta también de capacidad de los criollos civiles para garantizar la estabilidad y el orden interno y sobre todo externo de la naciente república se debió también como causa a nuestro primer militarismo. Incluso la burguesía estaba aquí, ¿no?, ya que no era emprendedora y no tenían objetivos políticos precisos y sobre todo definidos, pero también era importante. Y sobre todo la necesidad de imponer el principio de autoridad frente al peligro que representaban los montoneros, que eran guerrilleros indígenas, para los intereses de las clases dominantes. Este caudillismo militar, aquí por ejemplo se puede hablar de la muerte de Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi, el 18 de noviembre de 1841, ¿no?, que habla del caudillo, que era un jefe o capitán, en este caso, que se dirige a un gremio, comunidad o cuerpo, donde nacen directamente con las guerras de la independencia, que fue la que crea, en este caso, condiciones para que surjan los caudillos como un sistema político. Y este caudillismo es definido comúnmente como un sistema basado en la voluntad del líder, quien accede en este caso al poder, obviamente que usando la fuerza. Los gobernantes de este caudillismo militar se da desde 1827 a 1844. ¿Ok? ¿Con quiénes? La pregunta es ¿con quiénes?, ¿no? Desde 1827 hasta 1844
obviamente que en este caso primero está el mariscal José Domingo de la Marra, el general Antonio Gutiérrez, el general Agustín Gamarra, el general José Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, Andrés de Santa Cruz, el general Agustín Gamarra, nuevamente, y la anarquía militar. Para poder entender lo que es incluso la anarquía militar, en el Perú, obviamente, fue una etapa de caos y de convulsión política y social de la historia del Perú. Obviamente desde 1842 a 1844, donde esta etapa se caracteriza por ser un periodo difícil en la historia peruana, debido a que ningún gobierno aquí logra ser unificado, consolidado, se podría decir. Ahora, los gobernantes de esta anarquía militar fueron Manuel Meneses, ¿quiénes más? Estamos con Justo Figuerola, el general Manuel Ignacio de Vivar, creo que si no estoy mal, y el señor Manuel Menéndez Gorosabel. Antes de poder ir y seguir avanzando con lo que es la prosperidad falaz, vamos a terminar de hablar con estos gobiernos que obviamente ya lo vamos a ver por fecha. Los que ya se ha mencionado. José de la Mar, el gobierno de Gamarra, ¿no?, que tuvo 2 periodos, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, y el segundo gobierno de Gamarra. Por último tenemos la anarquía militar que ya les he mencionado. Ahora, en este caso, obviamente, nace la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Santa Cruz, la ley de puertos libres y la economía de mercado. Para muchos, ¿no? O profesor, usted nos ha conversado acerca de lo que eran las corrientes libertadoras del norte y del sur. Obviamente, y nos comentó, en este caso, que también hubo un proceso de libertad. Y así como hubo un proceso de libertad, también hubo un gran desfalco económico. Todo por hacer al Perú independiente. Y eso no, obviamente que no lo controlaban nadie, porque obviamente todos querían el poder. Fuera, en este caso, de nosotros sacar a los españoles, obviamente que no éramos un estado totalmente formado, establecido. Y es por eso que al principio comienzan a ingresar lo que son, ¿quiénes? Los primeros militares, quienes eran los que habían ganado la guerra de Ayacucho. Entonces, obviamente que ellos eran dignos porque tenían la capacidad, en este caso, o se veía que tenían la capacidad de poder dirigir un país. Entonces, pero desde aquí ya habían nacido ciertos conflictos. ¿Y cuáles eran estos conflictos? El hecho de que se puedan enfrentar ¿quiénes? ¿Quiénes se podían enfrentar? La pregunta es, y obviamente que en esta respuesta nosotros podemos encontrar que estaban enfrentados las pugnas entre militares, que eran los conservadores y los liberales en este caso. ¿Ok? Así que esa es la respuesta más simple que podemos encontrar. Esta distinción de pensamientos, de querer dirigir un país en este caso, crea un gran conflicto. Un gran conflicto, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros teníamos ciertos recursos para poder sacar al Perú adelante, no había una comunión entre personas. Y aún se regían, estaban los criollos, estaban los indígenas, y que cada uno en este caso se sentía mezquino. ¿Por qué? Porque en este caso, si para votar se decía que obviamente teníamos que tener ciertas riquezas o ciertas tierras, y que solo votaban los hombres analfabetas, obviamente que aquí creó un conflicto. Porque ahí ya hemos mencionado que en el caudillismo incluso comenzaban a hacer la literatura, ¿no? Los hombres ya leyendo y en ese tipo de cosas, tomando más empeño en conocer un poco más lo que se estaba aconteciendo en el Perú. Pero obviamente que habían más personas que tenían mejor visión, mejor perspectiva, y trataban de aprovecharse solo por adquirir el poder en este entonces. Obviamente que algo que ustedes pueden recordarse es de la prosperidad falaz. Y muchos de ustedes es, profesor, ¿por qué es prosperidad? Y dice falaz. Si muchos conocemos la palabra falaz, esto puede ser falso.
¿verdad? Pero obviamente cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de una riqueza. Y esto se dio obviamente que por el guano. Ahora, para poder conocer un poco más de esta prosperidad falaz, a quien tenemos como un gran representante en este caso, puede ser, y creo que estamos totalmente de acuerdo, es al general Ramón Castilla. ¿Ok? Ahora, durante este periodo que se da la prosperidad falaz, que se da de 1845 a 1868, obviamente que habla de los ingresos, de los grandes ingresos económicos que tuvo por la explotación y comercialización del guano de las islas, en este caso guaneras, que era un fertilizante orgánico y que obviamente se vendía, en este caso, a la industria europea. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Para poder conocer esto, ¿no? Y ya por el nombre, para el nombre, ¿no? La prosperidad falaz, obviamente que fue una riqueza, pero que obviamente nos generó no siempre las buenas ganancias. Porque a pesar de que se vendía a un buen dinero, el Perú no supo aprovechar, porque aún tenía deudas. Ahora, estas características de las propiedades falaz, en este caso, de las económicas, se dice que durante estos años el Perú crece gracias a los negocios del guano. Y que las ganancias del guano permiten que las actividades como la minería pasen a segundo plano y el cobro de tributos indígenas, incluso, sea reemplazado con las utilidades de este fertilizante. Donde los principales beneficiados con las ventas del guano fueron quienes, los consignatarios, quienes eran, en este caso, los encargados de vender este fertilizante en Europa y cobrar una comisión, obviamente que por realizar este negocio, pues. Estos consignatarios invierten sus utilidades en este caso, en haciendas agroexportadoras. ¿De qué? De cañas de azúcar y algodón de la costa norte, donde se convertirían en un segundo grupo poderoso a principios del siglo ¿qué? Donde emergen, en este caso, una burguesía totalmente guanera. Ahora, dentro de estas características que hemos podido observar, el Estado peruano destina el dinero del guano de la siguiente manera. Burocracia civil, 29%. Burocracia militar, 24.5%. Construcción de ferrocarriles, 20%. Donde el guano permite, además, un periodo de apaciguamiento nacional, de orden interno y prestigio continental que se percibe durante más, en este caso, del gobierno del señor Ramón Castilla. ¿Ok? Este concepto, antes de poder ingresar al tercer debate político entre los liberales y los conservadores, ¿no? Nace de poder entender nosotros qué era lo que se estaba aconteciendo en el Perú en ese entonces. Porque para nosotros es decir, obviamente, profesor, el Perú creció pero no lo supo aprovechar. Y una vez más estaba en decadencia. Y este conflicto lo hemos arrastrado durante años y hasta en la actualidad se puede ver. Y hay que entender muy bien por qué se rigieron, porque no solo existe el primer militarismo, estamos hasta el 3. Entonces, este periodo donde gobiernan los caudillos militares que participan en la guerra de la independencia, tiene como división el caudillaje y la prosperidad falaz. Ahora, como les dije en un principio, el primer militarismo es la etapa por el cual se suceden numerosos militares en el poder, y mayormente los caudillos. Tanto la independencia y el establecerse de la república habían mermado considerablemente los privilegios de los que habían gozado ciertos grupos, como los hacendados y los mineros criollos, durante la colonia. Y así el nuevo Estado peruano pasa a ser un botín para que, en este caso, para que se pueda pugnar distintas facciones que busquen el poder político y el poder económico para sus propios grupos. Y aquí encontramos el debate. Además del abismo cultural que separaba a los sectores populares de en este caso de los intelectuales y los profesionales, que le quita solidez a estos grupos para conformar una alternativa de poder. Reconociendo así que los caudillos, ¿no?, tenían obstáculos impuestos para los legisladores y la democracia de la sociedad,
y restaron fuerzas a las instituciones civiles, lo que fue aprovechado por los militares sobrevivientes de las guerras independistas, quienes dominan la escena política, iniciando el primer militarismo así en el Perú. Y su presencia además se hizo necesaria para resolver las tensiones fronterizas con Bolivia, la Gran Colombia y Chile. Y los caudillos actuaban con el apoyo de un ejército no profesional y representaban los intereses de los grupos determinados, a los que les daba protección y a su vez el poder, y sobre todo favores a su cambio de su apoyo. De ahí, entre 1821 y 1845 existen 53 gobiernos, donde se reúnen 10 congresos y se promulgan 6 constituciones, y esto impide la integración de la población peruana, que obstaculiza, ¿qué cosa? La formación de un Estado-nación, donde los caudillos no tuvieron una ideología única, y podían ser desde conservadores hasta autoritarios, incluso hasta románticos o chauvinistas. ¿Qué pasaba con la iglesia en este entonces? Que fue la única institución colonial que continuó extendiéndose en la etapa republicana, y su papel fue dar estabilidad social al nuevo contexto histórico del primer militarismo en el Perú, y se produce una carencia de obispos, ya que ocupaban, en este caso, estos cargos eran españoles que luego retornan a España. El gobierno peruano no pudo nombrar a estos en su reemplazo hasta la Santa Sede, que reconoció el derecho de la nueva república a designar sus autoridades eclesiásticas, ¿no?, más adelante. Y en la segunda mitad del siglo llegan las nuevas congregaciones desde Europa, ¿no?, como las hermanas de los Sagrados Corazones, entre otras que obviamente fundan colegios. Y a pesar de todo, la iglesia siguió teniendo una gran aceptación. Obispos como el de Arequipa, José, en este caso Sebastián, hicieron frente a la crisis de la iglesia durante estos primeros años. Dentro de esta política social o estos conflictos, también tenía gran importancia los indígenas y los esclavos, que se establecen en la república, no cambiando mucho esta situación, ¿no? Por ejemplo, continúan obligados a dar el servicio personal y el tributo, llamado contribución en este caso, donde los indígenas eran ciudadanos solo en teoría, ya que por su parte los liberales en este caso consideraban que la autonomía e identidad comunal de los indígenas obviamente que era un obstáculo para la constitución de una nueva nación, y es como quieren obligarlos a integrarse al país mediante la participación económica, pero sin ninguna clase de orientación o apoyo del Estado. Quedaron obviamente a merced de los hacendados, donde muchas comunidades campesinas se desintegran, donde la situación de los esclavos cambia realmente su libertad, ¿no?, ya en 1854, y los hacendados seguían dependiendo de la mano de obra de los esclavos negros, pero el mayor costo de mantenerlos fue cada vez mucho mayor. Y durante las guerras libertarias, algunos esclavos habían aprovechado la situación para poder escapar de sus sueños, pero otros fueron reclutados de manera forzada para algunos de los bandos. ¿Qué pasa aquí? Durante esta economía, ¿no?, o los cambios de poder que se dan. En 1833 se dan conflictos entre el Congreso de Gamarra y el intento del golpe de 1831 encabezado por el vicepresidente Gutiérrez de la Fuente, que estaba controlado por la intervención de Francisca Zubiaga, que era la esposa de Gamarra, y se convoca una convención nacional con el objetivo de aprobar algunas reformas constitucionales, coincidiendo con el fin del periodo del gobierno de Gamarra, donde la convención elige a Luis José de Orbegoso como nuevo presidente. Y a pesar del respaldo con el que cuenta Orbegoso, no se puede impedir los levantamientos de los caudillos militares, y entre ellos a Gamarra. La tranquilidad que le dio el acuerdo a los factores militares después del llamado abrazo maquinguayo, no dura mucho, ya que estando en Arequipa, donde se tuvo el gran apoyo popular en 1835, se produce en Lima la sublevación del joven general Felipe Santiago Salaverry, quien se proclama jefe supremo del Perú, donde el gobierno de Salaverry dura apenas 11 meses.
Y en esta economía, ¿no? Que muchos nos preguntamos qué sucede, no trajo un auge comercial esperado por los liberales. Y al contrario, se registra un descenso de la producción donde se reduce los mercados tradicionales para los productos agrícolas y mineros. Y el crédito se torna obviamente escaso y costoso, donde los hacendados perdieron privilegios y parte de sus campos de cultivo fueron destruidos durante las guerras independistas, y escaseó sobre todo la mano de obra y hubo una fuga de capitales por el éxodo masivo de españoles. Y obviamente cada vez era menor los mercados de sus productos. En la economía del sur, por ejemplo en en Arequipa y el sur andino fue muy distinta al resto del país, ya que en esta región se establece una economía próspera gracias a la venta de la lana de oveja y los camélidos, y su ingreso en el mercado británico y la explotación de la mano de obra indígena permite que la élite arequipeña tenga una gran capacidad económica y totalmente política. ¿Ok? Ahora, teóricamente, ¿no? Es algo que nosotros debemos recordar. Un poco difícil tal vez de poder entender, ¿no? Como las leyes, las guerras civiles, los conflictos que se daban durante todo este periodo, la crisis económica que ya les hemos mencionado, ¿no? En el gobierno de José Balta, el contrato de Dreyfus que nace después, y estas constituciones del primer militarismo. En 1803, una constitución liberal nace de Torre Tagle. En 1826, la vitalicia de Santa Cruz. En 1828, la liberal de La Mar. En 1834, la liberal de Orregoso. La de 39, la conservadora de Gamarra. La de 56, la liberal de Castilla. La de 60, moderada de Castilla. Y por último, la de 1867, la liberal de Mariano Prado. Teóricamente es lo que tenemos que aprender. Vamos a ver una serie de videos para poder memorizar un poco más lo que sucede en el primer militar.